Rarísimo. Bueno, entonces, para esta ocasión voy a, ahora sí, va a empezar desde ahorita la clase como tal, en la grabación. Entonces, ahora sí, se debe ver esto de aquí. Este documento que les muestro aquí es un documento que me encontré donde habla de equilibrio químico. Voy a incrementarlo un poquito. Y es el que les voy a compartir. Y bueno, si lo pueden leer todo, la verdad es que lo recomiendo. Pero vamos a ir brincando a las partes que me parecen más interesantes. Lo primero es que ya definimos al equilibrio químico, ahora sí con una definición más clara, que es un estado de un sistema reaccionante, un sistema químico, en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que sí siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. Lo que decíamos, a nivel macroscópico, quizás no estamos viendo que esté pasando nada en nuestro sistema. Por ejemplo, ahorita tengo una tacita de té de limón aquí. Así a nivel macroscópico, yo no estoy viendo que esté pasando nada aquí. No veo cambio, no veo que cambie de color, no veo que se haga espuma ni nada. Entonces, para mí no está pasando nada. Pero en el interior puede que estén pasando cositas. Está pasando una reacción química. Pero esa reacción química está realizándose de tal manera en la cual como se menciona más abajito, dice que existen reacciones opuestas, una de formación de productos y una formación de reactivos, que se están llevando a la misma velocidad. Es decir, se forma cierta cantidad de reactivos a la par que cierta cantidad de productos. Denme un minuto, creo que vinieron a tocar algo, ahorita, denme un minuto. Nada más gente que está molestando. Entonces, como el proceso de formación de reactivos y el proceso de formación de productos se está llevando a la misma velocidad, no hay un aumento real en los productos ni tampoco en los reactivos. Mantienen concentraciones constantes. Entonces, pueden ver la figura 5.1, voy a hacerle zoom aquí. Esta es una reacción donde el hidrógeno gaseoso se combina con el yodo gaseoso para formar, ¿cómo se llama eso? Yoduro de hidrógeno. Ok, bueno, la velocidad, primero, al primer momento, al inicio de nuestra reacción, estos dos gases se van a combinar para formar yoduro de hidrógeno y van a llevar una velocidad de formación. Esa velocidad de formación va a ir disminuyendo poco a poco, hasta que llegue a un equilibrio. Sin embargo, el yoduro de hidrógeno también va a reaccionar y dos moléculas de yoduro de hidrógeno van a reaccionar para formar hidrógeno y yodo gaseoso, que es esta reacción pero en sentido contrario. Y la velocidad con la cual se va a empezar a realizar esa reacción inversa va a ir incrementando poquito, hasta que llegue al equilibrio. Entonces, cuando llega al equilibrio, la velocidad con la cual se forma yoduro de hidrógeno es la misma velocidad con la que se forma hidrógeno y yodo gaseoso. ¿Ok? Este es un recordatorio, así que no voy a divagar más en el tema. Entonces, lo mismo, en las gráficas que se ven allí los lados, la 5.2, significa que llegado al equilibrio, las concentraciones de los reactivos y de los productos permanecen constantes. ¿Ok? No, entonces no creo que haya ningún problema ahí. Entonces, aquí hay mucho desarrollo matemático, pero la que yo quiero, la fórmula que quiero que recuerden es esta de aquí. ¿Ok? Para la reacción general, esta de aquí. AA, BB, C, DD, donde A y B son los reactivos y A minúscula y B minúscula son sus coeficientes y C y D son los productos con C minúscula y D minúscula sus coeficientes estequiométricos. Vemos que la constante de equilibrio va a estar definida de la siguiente manera, donde las concentraciones de los productos elevadas a su correspondiente coeficiente estequiométrico entre las concentraciones de los reactivos elevados a su correspondiente
coeficiente geométrico van a ser igual a la constante de equilibrio, en este caso marcada como Kc. Kc es como la constante de equilibrio general de todo, de toda reacción, ¿vale? Ya dependiendo de las sustancias involucradas vamos a tener diferentes tipos de K. Por ejemplo, la Kps es específicamente para solubilidad, ¿ok? La Kc es como la general, ¿no? Cualquier reacción que tenga un equilibrio puede estar en la Kc, no hay problema. Entonces, por eso es Kc. Entonces, y bueno, recordemos también que esto es lo que llamamos ley de acción de masas. Y ahí está escrito con letras bonitas. El producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos elevados a los respectivos coeficientes estequiométricos dividido por el producto de la... Ok, esto es ley de acción de masas, ¿no? Ah, bueno, y otra cosa, es una constante para cada temperatura. La temperatura de nuestro sistema puede afectar el equilibrio, pero en un minuto lo veremos. Entonces, ¿cómo interpretar la K? Esto es algo adicional que les va a añadir. Esto no se los voy a preguntar, pero también para que vayan sabiendo. Cuando tenemos una K mucho mayor a 1, nos dice que en el proceso de equilibrio, la mayoría de los reactivos se han convertido a productos. Es decir, tenemos una mayoría de los productos. Y puede entenderse, recordemos que para calcularla de acuerdo a la ley de acción de masas, la constante de equilibrio está definida por las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. Y si es mayor a 1, significa que las concentraciones de los productos son mayores a las concentraciones de los reactivos. Entonces, cuando K es mayor a 1, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos una mayor presencia de productos. Caso contrario, cuando nuestra K es menor a 1. Cuando es menor a 1, tenemos una mayor cantidad de reactivos comparada con productos. Entonces, quedan muchos reactivos sin reaccionar. Solo quedan pequeñas cantidades de productos. Recordemos, creo, en la clase pasada veíamos al cloruro de plata, que tiene una concentración en equilibrio de 1 por 10 a la menos 10, me parece, o por menos a la 17, pero es muy bajita, entonces significa que el cloruro de plata es muy insoluble en agua. ¿Y qué nos dice esto? Que obviamente va a haber una muy grande mayoría de productos comparado con los reactivos. No digo al revés, va a haber muchos reactivos comparados con los productos y por eso es que precipita el cloruro de plata. Ahora, hay dos casos especiales. Caso especial 1, en el cual la constante de equilibrio, bueno, aquí no viene escrita, que es igual a 0. Cuando la constante de equilibrio es igual a 0, nos representa que, o tiende a 0, mejor dicho, porque no puede ser igual a 0. Cuando una constante de equilibrio tiende a 0, nos representa que la reacción prácticamente está definida por las concentraciones de los reactivos. Puede ocurrir. Hay reacciones en las cuales se liberan gases. Una que se me ocurre, por ejemplo, es ¿cómo se llama? Bueno, no sé si la conocen, es la reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico. Claro, obviamente se forma cloruro de calcio, me parece. No. Ah, sí, cloruro de calcio. Se forma cloruro de calcio, dióxido de carbono y y hidrógeno gaseoso. Ay. Ay, perdón. Pero obviamente ahí hay más compuestos involucrados, entonces como tal no va a ser igual a 0 la constante de equilibrio, tampoco va a tender a 0 porque hay más productos que pueden tener concentraciones. Pero sí puede llegar a ocurrir. Pero es más común que ocurra el caso contrario, que la constante de equilibrio tienda a infinito. Cuando tiende a infinito, es decir, la reacción va a depender prácticamente de solo los productos. Y en la práctica solo van a existir productos, porque la concentración de productos va a ser muy mayoritaria a la concentración de reactivos. ¿Por qué digo que esta es muy importante o prácticamente más relevante que K tendiendo a 0? Bueno, porque una reacción que prácticamente solo existen productos es la combustión. La combustión es una de esas reacciones en las cuales
casi no quedan productos por cuestiones de la reacción, ¿no? Quememos lo que quememos, siempre va a terminar en dióxido de carbono y agua. Ay. Ok. Ay, ya mejor. Todavía podemos ver la combustión en acción. Prendan una hornilla de la estufa y van a ver la combustión en acción. Así de fácil. Y entonces, hablábamos de combustión. Uno de sus productos es dióxido de carbono, agua. A veces se forma monóxido de carbono cuando tenemos una combustión parcial, o combustión incompleta, me parece que se llama. Pero son los gases los que también pueden llegar a determinar la constante de equilibrio de una reacción, y es a lo que vamos hoy. Bueno, esto ya lo habíamos hecho previamente. Bueno, también estos son formas de calcular ya la constante de equilibrio a partir de la ley de acción de masas. Únicamente hay que hacer las sustituciones, ¿no? O sea, les van a dar las concentraciones de cada gas y tienen que sustituir en su ley de acción de masas, ¿no? No tiene mucha ciencia. De hecho, estas de aquí, si las pueden, son ejercicios que si pueden resolver, estaría padrísimo. Entonces, ya vimos cociente de reacción. Esto de igual acá. Bueno, no, pero lo veíamos. Veíamos esta Q como el QPS, que es para el producto de solubilidad. Pero ya ampliando su definición a constantes de equilibrio en general, la Q nos va a indicar la dirección en la que se va a ir un equilibrio de acuerdo a las concentraciones iniciales de las sustancias involucradas en el equilibrio. Por ejemplo, si iniciamos con Q igual a 0, aquí sí podemos tener igual a 0. Si iniciamos con una Q igual a 0, directamente este 0 va a ser menor a la constante de equilibrio y la reacción va a dirigirse a los productos. Si tenemos una Q mayor a la constante de equilibrio, la reacción tiene que regresar a los reactivos para tratar de equilibrarse. Y si la Q es igual a la K, bueno, está en equilibrio el sistema. ¿Qué puede ocurrir? La Q nos va a indicar a dónde se va a dirigir la dirección. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que de los reactivos nos vamos a dirigir a los productos. Y sí, en la mayoría de ocasiones va a ocurrir así. Pero hay ocasiones, cuando hablamos de reactivos, que los reactivos pueden regresar a los productos. Recordemos también solubilidad. Veíamos que si teníamos cloruro de sodio, por ejemplo acá, y yo añadía nitrato de plata, tenía las dos iones que son parte de los productos, y para compensar la constante de equilibrio tenía que formarse reactivo, que era el cloruro de plata, el cual precipitaba, ¿no?, en algo llamado espejo de plata. Entonces, esto de la Q es importante porque nos va a indicar hacia dónde se va a dirigir la reacción. Y en el caso de la KPS, cuando se dirige a los productos es porque va a precipitar algún reactivo. Entonces, aquí veo muchos gases. Y bueno, pueden leer todo esto con calma, no se preocupen, yo se los voy a compartir. Otras cosas de equilibrio. Y aquí está. Esto es a lo que llegamos hoy. Ahora, yo les comenté en su momento que la constante de equilibrio, cuando habláramos de constante de equilibrio, solo íbamos a tomar en cuenta a los gases y a las disoluciones acuosas, a las sustancias disueltas. Que sólidos y líquidos, si bien estaban escritos en la reacción, y no los íbamos a quitar de la reacción porque no es correcto, no íbamos a escribirlos en nuestra ley de acción de masas. Solamente vamos a escribir en la ley de acción de masas gases y sustancias diluidas, disueltas, quiero decir. Entonces, la ley de acción de masas se basa principalmente en las concentraciones molares de los reactivos y productos. Y obviamente, si están disueltos las sustancias, podemos tener una concentración molar. Pero ¿y los gases?
Es la pregunta que ustedes se pueden hacer. ¿Por qué los gases sí son considerados? ¿Cómo se calcula la concentración molar de un gas? Bueno, pueden pensarlo de la misma manera que disolvemos sal en agua. Imaginemos que tomamos, aquí donde estamos, en donde sea que estemos, en su casa, en el cuarto, en el campo, donde sea, tomamos una muestra de 1 litro de aire. Agarramos una botella de coca, le metemos aire y ya está. Ahí dentro en esa botella de coca, de 1 litro, tendremos una mezcla de gases. Imaginen cómo era la ecuación de los gases. La ecuación de molaridad es igual al número de moles entre el volumen de la disolución. Ahora, en ese 1 litro de gas, ya tenemos un dato, tenemos varios gases. Si no me fallan los cálculos, la atmósfera aproximadamente es un 79% nitrógeno. Entonces, podemos decir, pues vamos a multiplicar ese 1 litro de aire por 79%, que es el volumen que le corresponde al nitrógeno. Vamos a usar la densidad del nitrógeno para calcular su masa. Con la masa calculamos el número de moles y tenemos los moles de nitrógeno y el volumen en ese 1 litro de coca. Y tendremos la molaridad del nitrógeno en esa mezcla gaseosa. ¿Ok? Si se perdieron, el resumen es, como los gases son fluidos, porque así se definen como fluidos, no tienen una forma ni un volumen definido, podemos tener una muestra cualquiera de volumen de gas sin ningún problema, pero como la mayoría de gases, en su gran mayoría, al menos los comunes como la atmósfera o en las reacciones, pueden estar combinados en mezclas de gases, podemos determinar las concentraciones de los gases en cierto recipiente de volumen. En un recipiente de cierto volumen definido. Ahorita les ponía el ejemplo, 1 litro de atmósfera, donde tenemos una mezcla de gases. Y quizás no hay un disolvente o un soluto como sí ocurre en las disoluciones acuosas, o las disoluciones fase sólida, fase líquida o líquido-líquido, pero sí hay mezclas de gases, donde sí tenemos que determinar las concentraciones de los gases en una muestra. Por ejemplo, también otro ejemplo de mezcla de gases es el gas LP, licuado del petróleo, que es utilizado para la cocina. Es una mezcla de, si no recuerdo mal, de gas propano y gas butano. Igual está en una proporción, creo que 60-40, siendo 60 butano, 40 propano. O al revés, no me acuerdo bien. Y aún así, siendo gases, cada uno va a tener una molaridad, porque el tanque de gas tiene un volumen definido, el que no lo tiene definido es el gas, tiene un volumen definido y tiene hay una cantidad de masa ahí dentro del gas. Quizás tenemos que hacer más cálculos extra, como determinar la densidad, determinar la masa molar, qué tipo de gas es, etcétera, etcétera, pero sí podemos determinar el número de moles de gas que hay en cierto volumen. Entonces podemos determinar la molaridad de un gas en una disolución. Ahora, aquí es donde se pone aún más interesante. De acuerdo a la ley de gases ideales, considerando que tenemos un gas ideal, vemos que es PV igual a nRT. Esa es la ecuación de gases ideales que hemos aprendido, ¿no? Pancho Villa no reprobó termodinámica, Pablo igual a ratón, etcétera, etcétera. La presión, si despejamos solo a la presión va a ser igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura entre el volumen del gas. ¿Ok? Ya eso lo sabemos. Pero ya habíamos dicho que la molaridad es igual al a número de moles entre volumen. Entonces, la presión del gas va a ser igual a la molaridad por la constante de gases ideales por la temperatura. Ahorita estoy en el párrafo 3, me parece. A ver, lo voy a marcar así, más o menos a la vista. Aquí. Estoy aquí. Entonces,
Teniendo las presiones, nosotros podemos, bueno, ya, hasta aquí vamos bien. Ahora, hagamos el proceso inverso. Despejemos a la molaridad. La molaridad va a ser igual a la presión entre RT. Así de fácil. Y entonces, podemos entonces sustituir a la molaridad por PRT. Porque considerando gases ideales va a ser equivalente. Entonces, bueno, aquí no se ve. Pero, ¿cómo? Bueno. Y entonces, hasta aquí vamos bien. Pero, de acuerdo a la ley de acción de masas, RT va a estar presente en todos los, ¿cómo se llama? En todas las sustancias correspondientes al gas. ¿Ok? Entonces, podemos, de acuerdo a la dirección de masas, cancelar todos los RTs, porque como todas las presiones van a estar divididas entre RT, al final de cuentas podemos simplificar y quitarlas de la ecuación. De tal forma que nos deja la siguiente expresión. Kp es igual a presión de C por presión de D entre las presiones de A y B, siendo C y D los productos y A y B los reactivos. O sea, las presiones de los productos entre las presiones de los reactivos. Así de fácil. Y, a su vez, recordemos que esto es parte de la ley de acción de masas. Las presiones tienen que estar elevadas al coeficiente estequiométrico presente de cada gas. Y cuando hablamos de una Kp, porque esta ya es una Kp, una constante de presiones, solamente van a verse involucrados gases. Aquí ya pueden imaginarse por qué. Los iones disueltos en agua no van a involucrarse porque no están ejerciendo una presión como tal. De hecho, la que está ejerciendo la presión en todo caso sería el agua. Pero el agua no tiene las propiedades de un gas, entonces no se le puede aplicar ley de gases ideales, y tampoco es que esté ejerciendo la gran presión el agua. Entonces, cuando hablamos de una Kp, solamente van a verse involucrados gases. Y ya está. Entonces, un ejemplo ahí que yo les pongo es el ejemplo 6. Bueno, yo les pongo, ¿no? Que viene aquí incluido. En la que dice que la Kp que calculemos la Kp para la constante de equilibrio marcada ahí. Nitrógeno gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno gaseoso forma 2 moles de amoníaco gaseoso. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y como pueden ver, es ya resuelto. Tiene que el amoníaco gaseoso, la presión del amoníaco gaseoso al cuadrado está en el numerador. Y en el denominador tenemos el producto de la presión de nitrógeno gaseoso por la presión de hidrógeno gaseoso al cubo. Denme un minuto. Gracias. Listo, ya hemos vuelto. Entonces, espero hayan tenido tiempo de ver las presiones. Notarán algo en la parte de abajo, donde PNH3,
PN2 y pH2 son las presiones parciales del amoníaco, nitrógeno e hidrógeno respectivamente. Bueno, resulta, si se acuerdan de la ley de presiones parciales de Dalton, recordarán que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a las presiones de cada gas en esa mezcla. Entonces, por ejemplo, en una mezcla 50-50 de helio-neón, que ejerce una presión de una atmósfera, 0.5, que es la mitad, por eso 50-50, la va a ejercer el helio y la otra mitad el neón. ¿Ok? A eso le llamamos presiones parciales. Las presiones parciales son las presiones que ejercen cada uno de los componentes de una mezcla de gases. Y la suma de todas las presiones parciales es igual a la presión total que ejerce la mezcla de gas. Ok, entonces, otra nota que añadir. Cuando hablamos de una KP, hablamos de que también las presiones de los gases involucrados en la reacción son presiones parciales. Va, ahí vamos bien. Y bueno, más ejemplos de esto. Y bueno, aquí hay más desarrollos matemáticos que la verdad es que yo les recomendaría que ya cuando tengan un poco más de tiempo ya lo vean. Aquí es lo que yo les decía, en relación a la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, que es, ya hemos visto fracción mol, la vimos hace un par de semanitas. Y bueno, pueden ver esta reacción de aquí, bueno, mejor dicho, esta ecuación de aquí, nos da la relación que hay entre la Kc, que es la constante de equilibrio, y la Kp, que es la constante de presiones. La Kc va a ser igual a la Kp por RT elevado a la diferencia de moles. La diferencia de moles son bueno, aquí lo desarrollé un poco más, pero en resumen, la diferencia de moles es igual a la suma de los moles de gas de los productos menos la suma de moles de gas de los reactivos. ¿Ok? Pues no es tan difícil en la teoría. Esta ecuación hay que recordarla bastante bien. Y entonces, bueno, aquí está. Pueden ver en el inciso A, en el que pide que se calcule la Kp de la reacción a partir de la Kc. La Kc es igual a 18. Entonces, lo que hace ahí es invertir la ecuación, donde Kp es igual a Kc por RT a la delta N, donde delta N es el número de moles de gas. Está raro, ¿no? Sí, está correcto. Kp es igual a la Kc por RT a la delta N, donde delta N es la diferencia de moles de gas. Entonces, lo que hace aquí es que mira la reacción, esta reacción de acá, y vemos que hay 1 mol de CO gaseoso y 3 moles de hidrógeno gaseoso en los productos. Son 4 moles de gas. Y del lado de los reactivos tenemos que hay 1 mol de metano y 1 mol de agua. Entonces, tenemos 4 moles de gas en los productos y 2 moles de gas en los reactivos. 4 menos 2, 2. La diferencia de moles es igual a 2 y eso es algo que vemos en el procedimiento aquí abajito. Kp es igual a 18 por 0.082, que es la constante de gases ideales, por 1073, que es la temperatura. Aquí nos dice que la temperatura es de 800 grados Celsius. Y lo eleva al cuadrado, que es la diferencia de moles. Y nos da esto. Que no es una ecuación muy difícil de seguir, es sencillita. Y bueno, trae más procedimiento después. Aquí a lo que quiero llegar es a otra ecuación más adelante. Y ahorita vamos a ver ejercicios, no se preocupen. Vienen muchas reglas generales.
Esto de grado de disociación, creo que lo mencionó Didier en algún momento, pero si tienen chance de leerlo, leanlo, traten de comprenderlo, pero esto no va a venir. Esto sí, no, si ven que lo paso, no, es que no va a venir. Y bueno, esto es... Ah, bueno, esto tampoco le hagan caso, esta es la ecuación de Van Hoof, que es otra cosa aparte, no le hagan caso. Igual si lo quieren checar, está chido, está padre. Y bueno, otro dato importante que no les había comentado es la ley de Le Chatelier. Ya les dije que la temperatura podía modificar la constante de equilibrio, y sí, lo dice Le Chatelier. Le Chatelier nos dice algunos factores que pueden llegar a intervenir en un equilibrio, que pueden llegar a modificarlo. Y entonces, como el equilibrio se ve modificado, hay que, el propio sistema químico va a tratar de compensar ese cambio mediante la formación de productos o la formación de reactivos según sea el caso. Por ejemplo, y aquí voy a leer textual, si en un sistema en equilibrio se modifica alguno de los factores que influyen en el mismo, como temperatura, presión o concentración, el sistema evoluciona o cambia de forma que se desplaza en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación, es decir, va a buscar nuevamente su equilibrio. Y hay varios efectos. Primero, la temperatura, que es el que ya les había mencionado. Entonces, para esto, para conocer el cambio de temperatura, tenemos nosotros que saber la entalpía de la reacción. Si añadimos calor, o sea, al aumentar la temperatura estaremos transfiriendo mayor calor a nuestro sistema. Lo que va a hacer el sistema es que va a dirigirse hacia la dirección en la cual el sistema absorba calor, es decir, la reacción endotérmica. Ahí, por ejemplo, es en el ejemplo, en la reacción de formación del amoníaco, ¿cómo influye el aumento de temperatura en el rendimiento de la misma? Entonces, si se forma amoníaco, vamos a tener una reacción exotérmica que va a liberar energía al ambiente. En cambio, si invertimos la ecuación, como lo hicimos cuando hacíamos ley de Hess, vemos que la formación de nitrógeno e hidrógeno es una reacción exotérmica, es decir, requiere energía para que ocurra. Esa es la reacción endotérmica. Entonces, si nosotros añadimos calor, va a reaccionar el amoníaco para formar nitrógeno e hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Pueden verlo de la siguiente manera. Ustedes en algún momento pueden usar un trastecito con sal, pueden una ollita o algo. Si en algún momento ustedes quieren disolver sal y le añaden mucha sal, va a llegar un momento en el que se va a dejar de disolver la sal. Y ahora, ¿qué hacen ahí? Lo que pueden hacer es ir a un ¿cómo decir? Ay, no me acuerdo. Por ejemplo, ay, como a la estufa, a la estufa o a la hornilla, calentar su traste y se va a disolver más sal. ¿Por qué? Porque ese cambio en la temperatura va a modificar la constante de equilibrio de tal manera que se va a favorecer la mayor solubilidad de la sal. ¿Ok? Que es el proceso más que va a requerir más energía para que ocurra. Caso contrario, si ustedes enfrían el agua, se hace mucho menos soluble la sal, porque es una reacción un poco más exotérmica. Bueno, tiene algo de sentido de tener. Pero quédense con esto, ¿no? Bueno, y este es un dato importante. Son las reacciones donde la entalpía sea igual a 0, que no fueron ni endo ni exotérmicas, se mantiene invariable el valor de la constante al variar la temperatura. ¿Ok? Ahora, efecto de presión y volumen. Este es un poco más complicado y es mucho más específico hacia los gases.
La variación en la presión del equilibrio químico influye cuando únicamente haya especies en el estado gaseoso. ¿Ok? Ese es el primer caso en el que va a influir. Y el segundo, en el que haya una variación en el número de moles. Es decir, que haya más moles del lado de los reactivos que del lado de los productos o viceversa. Si hay 2 y 2 moles gaseosos de cada lado, no va a haber ninguna modificación. En cambio, si hay la reacción del amoníaco, la que veíamos hace rato, que está de aquí, como hay 4 moles de este lado y uno aquí, obviamente si cambiamos la presión o el volumen, va a haber una modificación en el equilibrio. ¿Ok? Si aumenta la presión, el sistema químico, la reacción se va a dirigir hacia el lado donde exista un menor número de moles gaseosos, para contrastar ese efecto de la disminución del volumen. Recordemos que si se aumenta la presión va a disminuir el volumen. Y viceversa, si disminuimos la presión, el sistema se va a dirigir hacia el lado donde tenga más moles gaseosos para tratar de compensar ese efecto. Siempre y cuando no haya la misma cantidad de moles gaseosos de cada lado de la reacción. Ese es el único pero. De nuevo, vamos con el amoníaco. ¿Cómo influirá un aumento de presión en el rendimiento de la misma? Bueno, si aumentamos la presión, va a buscar el espacio donde hay una menor cantidad de moles. Entonces, ¿cuál dirección va a ser? Va a ser hacia acá, hacia los productos, porque hay 2 moles gaseosos a diferencia de los 4 moles gaseosos que hay aquí. Y entonces, de hecho aquí el deseo favorecerá la obtención del amoníaco, que es la formación del producto, ¿vale? Otro efecto más, las concentraciones. Esto es obvio de entender. Si nosotros añadimos más producto o añadimos más reactivo a nuestro sistema, el sistema va a tratar de compensar ese incremento de reactivo o de producto que estamos haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, la formación del amoníaco. Esta formación del amoníaco, ahorita les voy a explicar cómo pueden asociarla. Ahorita les voy a decir. Si nosotros añadimos más amoníaco a esta mezcla gaseosa, el sistema va a tender a ir hacia el lado del nitrógeno y el hidrógeno para compensar ese aumento de amoníaco que estamos introduciendo al sistema. Caso contrario, si conseguimos retirar amoníaco del sistema por algún implemento que exista por ahí, el sistema va a tender a formar más amoníaco para compensar ese cambio de equilibrio. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Quédense con que en todo momento la relación entre los reactivos y los productos debe cumplir con la constante de equilibrio. Si la concentración del amoníaco disminuye, tiene que disminuir también la de acá para que se mantenga la proporción. Pero como disminuir los reactivos va a formar más producto, va a buscar un nuevo estado de equilibrio, esto es reaccionando para formar más de esto. ¿Ok? Bueno. Y ya quedó. Hay algunos libros que manejan también un efecto del catalizador. Esto es más, ¿cómo decirlo? Más por costumbre, porque realmente el catalizador lo que va a hacer es que va a hacer que el sistema llegue al equilibrio más rápido. No lo va a modificar, no va a ocurrir una modificación tipo va a aumentar el producto o el reactivo, no, pero sí va a llegar más rápido a su estado de equilibrio. Ahora, ¿cómo recordar todo esto que acabamos de ver? Bueno, no sé si lo ubican, quizás sí, quizás no. Existe una metodología para la obtención de amoníaco llamado proceso de Born-Haber. Ese proceso de Born-Haber maneja algunos requisitos, aparte de toda la maquinaria que se tiene que construir para producir amoníaco, maneja unos requisitos muy importantes. El primero, que ya en esta última reacción, la de nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco, el lugar donde ocurra esta reacción tiene que tener una alta presión
tiene que tener muy baja temperatura, creo que está en menos 100 grados, me parece, tiene que estar, y tiene un implemento que va retirando amoníaco conforme va formándose. Entonces, ahí están las tres variables. ¿Por qué una baja temperatura? Bueno, porque como una baja temperatura va a causar que el sistema busque la reacción exotérmica para compensar esa disminución en la temperatura, se va a formar amoníaco más rápido que a altas temperaturas. Esa es la regla primera. La segunda, una alta presión, porque lo que va a buscar Bornhaber es que haya una menor cantidad de moles de gas involucrados. Esa menor cantidad de moles de gas involucrados se obtiene en el lado de los productos con el amoníaco. Hay 2 moles de amoníaco por cada 4 moles de gas en el lado de los reactivos. Entonces, si hay un aumento en la presión, va a dirigir, va a tener irse al lado de los productos porque hay menos moles de gas ahí. Y tercero, aparte de que la baja temperatura permite que hay una disminución en ¿cómo decirlo? Favorezca la producción de amoníaco, la baja temperatura, por eso es específico de 110 y tanto, menos 110 Kelvin, no, menos 110 Celsius, porque quiere llegar al punto de fusión, no, porque quiere llegar al punto de ebullición del amoníaco, de tal forma que el amoníaco precipite en forma de líquido. Bueno, no, sí, precipite, lluvia. Se transforma en estado líquido. De tal forma, de acuerdo a la ley de acción de masas, los líquidos no se involucran en la reacción. Entonces, lo que está haciendo al transformar el amoníaco a estado líquido es retirarlo de la mezcla de gases y favorecer la producción de amoníaco. ¿Ok? Piensen en el proceso de Born-Haber la próxima vez que piensen en Chatelier, porque prácticamente el proceso de Born-Haber, aparte de todos los implementos mecánicos y reacciones que se llevan a cabo, también este último paso involucra mucho a Le Chatelier. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, equilibrios heterogéneos, ya hemos visto heterogéneos. Aquí tengo varias cosas, bueno, aquí productos de solubilidad, por si quieren repasar, yo les voy a pasar todo esto para que ustedes lo estudien. Y a ver dónde está. Y bueno, por último, ya para ir terminando, les recordaba también esto del equilibrio químico, de delta G por delta H menos T delta S. Eso es como calculamos la energía libre de Gibbs a partir de la entalpía y la entropía. Pero también nosotros podemos expresar a la energía libre de Gibbs en función bueno, mejor dicho, calcular la energía libre de Gibbs en función de la Kp. Aquí tengo a Q, es un pequeño datito que podemos utilizar, pero esto no lo vamos a omitir por ahora. La reacción que nos importa es esta de aquí, bueno, la ecuación. Delta G estándar, la energía libre de Gibbs estándar, va a ser igual a el menos RT, logaritmo natural de Kp. ¿Ok? RT obviamente es 0. No. R en este caso es un nuevo valor de R que vamos a utilizar, 8.314 joules mol Kelvin. ¿Ok? Recordemos también, la energía libre de Gibbs se mide en joules por mol, entonces es obvio que necesitamos algo que pueda eliminar esas unidades. En cambio, la temperatura, Kelvin. Pues Kelvin, no hay problema. Y el logaritmo natural, pueden imaginarlo como una forma en la que se eliminan las unidades. O sea, prácticamente es matemática pura el logaritmo natural o el exponente e. Entonces, con esta reacción, bueno, mejor dicho, con esta ecuación, podemos calcular la Kp a partir de la energía libre de Gibbs. Por ejemplo, aquí está, directamente.
el logaritmo natural del equilibrio de Gibbs es igual a delta G entre RT, y ya luego con el valor calculado de esto se hace el antilogaritmo y se obtiene Kp. ¿Ok? Y bueno, esa última ecuación era la que necesitábamos para, bueno, aquí trae problemitas y trae un resumen bastante lindo, todo lo que necesitamos. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a regresar al, al Word, acá. Ok. Y ahora, en teoría, ya podemos resolver todos los problemas que, bueno, los dos problemas que nos faltaban. El primero, ¿cómo resolvemos este de acá? Tenemos que delta G va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la Kp. ¿Ok? Nos está dando delta G, bueno, una delta G propuesta aquí a 30 grados Celsius. De hecho, nos está dando también la temperatura. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar la Kp. Les voy a enseñar el caminito corto para empezar. Que sé que ustedes están nuevecitos. Capaz, bueno, si alguno de ustedes ha visto bueno, al revés, ¿alguno de ustedes no ha visto logaritmos? No me acordaba de que es probable que ustedes no hayan visto logaritmos. Bueno, sí, estoy en unos pH. ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, si su calculadora es como la mía, debe parecerles así más o menos el logaritmo base 10, que es con el que calculamos pH. Bueno, cuando nosotros calculamos un logaritmo natural, vamos a utilizar un número e, que es la constante de Euler, o Euler, como le quieran decir. Un científico suizo, creo que era hijo de un pastor calvinista, lo digo creo porque por ahí tengo una biografía de Euler, que hice para una tarea. Bien chido Euler, ¿eh? Euler, ya aquí ya llegando al tema. Ese número de Euler es bastante importante porque tiene muchas interpretaciones físicas, muy conocido, de hecho es el famoso E que tenemos en las ecuaciones exponenciales. Lo tenemos presente hasta en la sopa, el pobre, ese número E. Aparece en vida media, en cinética química, en matemáticas, en física. Se utiliza para expresar números imaginarios, como creo que es E, creo que era E seno de un ángulo. Así se expresan los imaginarios. Luego es importante para hacer transformadas de Fourier, Laplace, etcétera, etcétera. Tiene un montón de cosas el pobre número E. Está cansado. Está cansado, jefe, de ser la base de las matemáticas de este siglo. Entonces, ese número E, o mejor dicho, ese logaritmo lo podemos acceder si con su calculadora es como la mía, deben tener SLN, este botoncito LN, al lado del logaritmo base 10 o cerca del logaritmo base 10, y si lo presionan les debe aparecer esto de aquí. ¿Parece una I? Sí, lo sé, pero es una L. Y si ustedes presionan Shift, ese número, pues es probable que les aparezca esta E, que es la E de Euler. Y este es su valor, 2.7. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a despejar en base al logaritmo de Kp. Esto es igual a menos RT así. Y ya lo que voy a hacer es esto de aquí, voy a sustituir datos. Como ya les mencioné, esta R es especial porque vamos a usar 8.314 joules
mol Kelvin. Y la temperatura, ustedes pueden hacer sus cálculos allá, va a ser de 303.15 Kelvin. Así. Y por último, este va a ser nuestro valor de delta G. Hacemos toda esta reacción. Agarramos nuestra calculadora, vamos a hacer 4503 entre 8.314 por 303.15. Y a mí por lo menos me da menos 1.7866. Así. ¿Vale? Y entonces vamos a determinar Kp. Aquí Kp va a ser igual a E. Uy, E, ¿no? De menos 1.7866. Esa E es el antilogaritmo del logaritmo natural. Va a ser 1.767866. Y me da 0.1675. ¿Ok? Voy a revisar a ver si está ese resultado. Aquí tengo el examen. Sí está. Ok, entonces, uy. Ahí tenemos este problema resuelto. ¿Todo bien? Bueno. Ahora, ya para terminar, el siguiente problema, el 1.5, bueno, es la siguiente parte, esta de aquí. Esta sí requiere que utilicemos presiones parciales. Entonces, voy a traerme presiones. Bueno, pero obviamente ya no tenemos la Kp aquí. Recordemos que nos dice que la constante de equilibrio Kp es 0.11367, ¿ok? Pero para poder utilizar la Kp necesitamos determinar las concentraciones de nuestra reacción. Bueno, mejor dicho, tenemos que determinar la ley de acción de masas de nuestra reacción. Entonces voy a ir a buscar mi reacción, esta de aquí. Y si nos ha ido bien, podemos determinar, por supuesto, bueno, si hemos entendido bien, que esta reacción es como en los productos tengo NO2, va NO2 en la parte del numerador y va a estar elevado al cuadrado, y N2O4 va a estar en los reactivos, N2O4, ¿ok? Nos dice que si la presión total del equilibrio es de 1.00 bar, bueno, aquí me equivoqué, lo siento, es PNO2, ahí está, aquí es N2O4, así, ahí está, porque estamos hablando de una Kp. Y bueno, como nos dice que si la presión total del equilibrio es de 1 bar, la presión total N2O4 en bares es, para los no se me espanten, bar es una unidad de presión, así como existe Torricelli, existe atmósferas, existe todo eso. PNO2. Todo eso debe ser igual a 1 bar, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder resolver este problema? Como nos está pidiendo la presión parcial de N2O4, vamos a despejarla en función de NO2. Presión parcial de NO2 va a ser igual, de N2O4 va a ser igual a la presión parcial, la presión parcial de N2O4 va a ser igual a 1.00 menos la presión de NO2, así. ¿Ok? No, la regué. Al revés. La presión de NO2 va a ser igual a 1.00 bar menos la presión de N2O4.
Entonces, ya estando aquí en la KP, lo que vamos a hacer es igual y sustituir. PN2 o 4 va a estar aquí. Y vamos a elevar al cuadrado esto de acá. Esto es matemática curiosa, ¿eh? Ya con esto vamos a desarrollar el binomio de allá arriba, donde 1.00 menos 2, y ya voy a copiar aquí. P2 4 menos esto al cuadrado, así va a ser entre esto de aquí. ¿Ok? Voy a despejar de tal manera que 0.11367 PN2 o 4 va a ser igual a todo esto de aquí. Luego, ya les he contado, vamos a desarrollarla como si fuera una cuadrática. Más 2.11367 2 o 4 menos 1.00 igual a 0. Para efectos de resolver ya esto pronto, voy a utilizar la función de resolución automática de mi calculadora. Voy a entrar a Statistics, Equation, polinomial de grado 2, es 1, 2.11367 y menos 1. Okay. Me da 0.398 bar, el primer resultado, y el segundo resultado me da menos 2.512 bar. ¿Okay? Dos cosas. La primera es que una presión parcial no puede ser mayor a la presión total, de tal forma que yo me iría por el resultado 1 de 0.398 bar. La segunda es que si bien existen las presiones negativas, sí puede existir una presión negativa, este no es el caso. Debido a que estamos entendiendo que la presión de este gas lo está ejerciendo hacia afuera, hacia el sistema, pues no tiene sentido que esté yendo en un sentido contrario, ¿no? O sea, no tiene sentido que se esté comprimiendo el sistema, vaya. Por eso es que el resultado 1 es el correcto. Vamos a descartar el resultado 2. ¿Ok? Déjenme un minuto. Qué raro. No me marca que sea correcto ese resultado. ¡Qué locura esta! Si encuentran el error, me dicen que yo perdí. Les digo porque yo estoy aquí revisando mis apuntes donde resolví este problema y no me da ese resultado. 167.
Ay, no puede ser que me haya estancado aquí. Bueno. Ay, no, qué cosas. Parece que este profesor que trae problemas así imposibles de resolver y a la mera hora también se atasca. Valiendo queso. Mm, Sí, soy yo fácilmente. A mí me da que es de 715 bar. Y siento que está mal. Bueno, es probable, ¿no? Porque estos apuntes los hizo mi versión mía de hace, 5, 7 años, creo. O sea, yo hace 7 años. Por eso es probable que esté mal. Y ya entré en... Aunque entre las opciones de respuesta está 333 bar, lo cual me parece raro. El de 0.333 creo que es lo que daría si se saca con la fracción molar. Pero no sé. Podría ser. A ver, porque se supone que la presión total de un bar son las presiones parciales por separado de los componentes del gas. Pues obvio. Qué raro. Está raro. De hecho, pienso que probablemente yo me equivoqué en en algún... Ah, bueno, voy a hacer el proceso que utilicé en los apuntes. A ver, voy a regresarme. Porque en los apuntes que tengo hice este proceso. PNO2, PN2O4. De tal forma que PN2O4 va a ir aquí abajo y PNO2 va a ir aquí arriba. A ver si esto nos facilita un poco los cálculos. Bueno, yo lo hice por mostrar así PN2O4 para sacarlo rápido, pero parece que no funcionó. Entonces, por supuesto, lo que voy a hacer aquí es esto de aquí. Voy a despejar por acá esto. Y el cuadrado va a ir aquí. Así. Entonces, si la acomodo como cuadrática, esta ecuación ya directamente va a ser PNO2 al cuadrado menos 0.11367 PNO2 si nos da lo mismo, pues ya significa que mi versión de hace unos añitos estaba mal. Pues ahí está. Y ya entonces, si resolvemos esa ecuación cuadrática, tenemos 1 menos 0.11367 y 0.11367. ¡Ay, me da imaginarios! Ah, no. Ya vi que está mal. Ya vi que está mal. Como este pasa positivo, este es positivo y este es negativo. Ok. Por eso no es bueno saltarse pasos a veces. Ahí está. Para que veas, me dio .300 negativo.
Ah, no. Bueno, ahí está, ese es el 285. Pero, ojo, o sea, si en este procedimiento, pues yo lo hice en sentido contrario, ¿no? Este es voy a utilizar esta presión, 0.685 bar, pero significa entonces que la presión de N2O4 es menor, va a ser igual a 1 menos 0.285 bar. Esto es igual a 0.715 bar. ¿Ok? ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, haciendo la división de Kp que nos expresa ahí. Ya si nos cuadra, bien. La Kp en PnO2 tiene es de 0.285 al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre 0.715, que es PnO4. Y sí, para que vean, me da 0.1136. Pues ahí está, esas son las presiones. Bien, lo solucionamos. Esto de aquí no sé qué habrá pasado. Ya luego voy a... Ya luego voy a ver la regrabación y ya voy a voy a ver qué pasó. Ok, entonces dejo aquí de grabar.